Buenos días. Gracias por el apoyo a mi perfil y a mi contenido. En las últimas semanas me han bloqueado algunos creadores de opinión por comentar en sus redes. Siempre desde el respeto, pero casualmente todas mis réplicas no recibieron contestación y se convirtieron en los últimos mensajes en sus muros. No quieren contar la verdad ni debatir. Son lo mismo que todos los que les han precedido. Y con ellos no cambiará el statu quo. Por eso es tan importante que deis like al vídeo y que el algoritmo de YouTube recomiende una visión alternativa que exponga la información que la clase dominante oculta. Menos mal que todavía queda gente con interés y capacidad crítica. Hoy traigo la parte 2 sobre el conflicto en Oriente Próximo. Para mí, es la mejor de las dos partes. Muy atentos. Comencemos. Un tema controvertido siempre es hablar del número de víctimas. En redes sociales hay propagandistas a uno y otro lado. Ya la propia palabra es ambigua pues, si a un menor le asesinan a sus padres, él es también víctima, pero no de asesinato. Por eso me centraré exclusivamente en el número de fallecidos. La primera cifra que se hizo mediática fue la que publicó Hamás. Aseguraron que asciende a más de 41.000 personas fallecidas, de las que más de 16.000 son niños. Desde posiciones sionistas o afines a la clase dominante que va de la mano de los lobbies judíos, desde cualquier parte del mundo, afirman que las cifras que da Hamás son mentira. ¿A quién creemos? El problema de los medios y las redes sociales es que viralizan el contenido que alguien promueve, y este no tiene por qué ser la verdad. Leamos informes, que sí existen pero que no se difunde por parte de los principales medios informativos. Uno grande, de UNICEF, informa de unas cifras de fallecidos muy similares a las que ha dado Hamás, y hablamos de una agencia de la ONU, cuyo Consejo de Seguridad está liderado por Estados Unidos, cuya posición a favor de Israel es pública. Es entendible que no se difunda y se haga viral. Otro. Según The Lancet, la prestigiosa revista médica fundada en Inglaterra en 1823, en un informe realizado por 200 profesionales de medicina que han trabajado sobre el terreno en Palestina, cifran el número de fallecidos en 180.000. Este informe revela la importancia de contar a los muertos indirectos y los sepultados sin identificar. Muertes indirectas son, por ejemplo, aquellos que han fallecido a causa de la guerra pero no en batalla o por acción de un arma. Enfermos que no reciben tratamientos en hospitales destruidos o sin suministros. Personas pendientes de operaciones de urgencia, que no se han podido realizar. Pobres que mueren de inanición. Unos manifestantes judíos protestan en Gaza para que no se le ofrezca ayuda humanitaria a civiles palestinos. La reportera le pregunta si como madre no le duele la situación de los niños en Gaza. La manifestante, que no sé por qué lleva a su hijo a una zona de contención del conflicto, le responde que deben liberar a los rehenes. La periodista le replica diciendo que los civiles palestinos no pueden hacer nada para liberar a los rehenes de Hamás. Pues entonces no permitiremos que llegue la ayuda. No entiendo cómo puede defenderse, por parte de un pueblo que se queja de la situación que vivió en los guetos alemanes, el que su gobierno autorice el ataque a camiones de alimentos, agua y otros suministros de ayuda internacional. La guerra es una barbarie, pero hay ciertos actos que están prohibidos, como negar alimento y otros víveres por parte de Naciones Unidas, pues se está haciendo y sin repercusiones. Pasan los años y la guerra continúa. Israel sigue anexionando nuevos territorios y remodelando el mapa de Oriente Próximo. No es algo que siente bien. ¿Pero qué pensaban que iba a suceder? El mapa refleja la diferencia de poder económico, político y militar. A menos que se unan todos los países árabes, Palestina no puede ganar vía militar. Incluso con ayuda extranjera, puede que no lo consiga. La solución debe pasar por otra vía. Durante el mandato de Bill Clinton, año 2000, en Estados Unidos, la clase dominante anglosajona reunió, en Camp David, a primer ministro israelí, Ehud Barak, y el líder palestino, Yasir Arafat. No sabemos lo que realmente sucedió, pues fue a puerta cerrada. Lo que sí sabemos es que no hubo acuerdo. Según Estados Unidos, se le ofreció erigir un Estado palestino que obtendría reconocimiento internacional. Según Israel, Barak ofreció retirar sus tropas de las grandes zonas de Cisjordania. Según Arafat, el acuerdo hacía imposible un Estado viable, pues Palestina quedaría fragmentada, sin acceso a los recursos claves y perdiendo Jerusalén Este, que para los musulmanes es su capital histórica. Es difícil saber si aceptar el acuerdo hubiera sido una buena idea. Entiendo que sería admitir todo lo que sin derecho el pueblo árabe ha perdido, pero visto el devenir de los siguientes años. El error fue de base y, solo si se cambian las bases pienso que se puede llegar a una paz medianamente beneficiosa para la comunidad árabe no judía. Puede ser duro de asimilar, pero cuando pierdes tantas guerras, no estás en una buena posición negociadora.
Israel ha ganado y Palestina, pase lo que pase, va a tener que asumir ciertas pérdidas. Otra cosa es que sus líderes estén dispuestos a que la masacre llegue hasta el fin. Simplemente mirad el mapa. Hoy el conflicto ha salido de Cisjordania. Varios países están activamente involucrados. Veámoslo. Primero, Líbano e Irán. Líbano e Irán tienen una relación significativa con la causa palestina, cada uno desempeñando un papel diferente pero complementario en el contexto del conflicto. Líbano alberga una gran cantidad de refugiados palestinos y su grupo chiita Hezbollah, apoyado por Irán, lucha contra Israel en defensa de Palestina. Irán respalda a grupos como Hamás y la Yihad Islámica, proporcionando armas y financiamiento para resistir a Israel. Desde 1979, Irán mantiene una postura fuerte contra la ocupación israelí. Irán además conoce de primera mano la injerencia anglosajona y de lo que es capaz. En mi libro explico el origen de las sanciones por parte de Estados Unidos a Irán. Jordania. Está en medio de todo. Con una gran población palestina refugiada, pero que lleva en una paz formal con Israel desde 1994. No se posiciona porque teme ser ocupado por cualquiera de los dos. Es un eslabón muy débil en la zona. La Unión Europea. No pinta nada por sí misma. Está subyugada a los intereses de otras clases dominantes, en su mayoría los anglosajones al otro lado del Atlántico. Otra parte, menor, afín a la clase dominante rusa y por ahora, una muy minoritaria dependiente de China. Los estados más fuertes de la Unión Europea ya han mostrado su apoyo a Israel. Un actor más importante es Rusia. Rusia tiene influencia en la región. Además de los lazos históricos con los países cercanos, mantiene alianzas con Siria e Irán. El problema de Rusia es que debe atender a sus propios conflictos internos, a las tensiones al este del Mar Negro, la guerra en Ucrania y las sanciones internacionales derivadas. China. Un actor silencioso. Desde un discurso de búsqueda de la paz, de cara a los medios de comunicación internacionales, de puertas para adentro ha mostrado un creciente interés en el Medio Oriente. China pretende ser el gran actor y dominador en el planeta, y por ello ha respaldado la partición en 2 estados en Palestina. Puede parecer que defiende un Estado palestino, pero, en definitiva, valida el derecho de los judíos a establecerse en la región. A China le interesan estados oficiales y con estructura, que ayuden a ampliar su zona de influencia mediante la Franja y la Ruta. Un proyecto global de China de mejora y ampliación de la infraestructura y las rutas comerciales. Incluye rutas terrestres y marítimas, conectando Asia, Europa y África para facilitar el comercio y fortalecer la influencia económica de China. De extender sus tentáculos. Estados Unidos el gran actor. Desde donde operan principalmente los amos del dinero. Estados Unidos ha sido y sigue siendo un fuerte aliado de Israel. No ha firmado los acuerdos de La Haya ni el Tratado de Roma, que establecen normas sobre la guerra y la paz. Reglas sobre la conducción de conflictos armados y el segundo, establece la Corte Penal Internacional, quien en 2024 ha solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí. Estados Unidos utiliza sistemáticamente su poder de veto en la ONU para impedir que Israel sea sancionado por crímenes de guerra, de lesa humanidad o simplemente por vulnerar acuerdos internacionales. Es preciso señalar que cuando Naciones Unidas aprobó la partición de Palestina, Jerusalén quedaba bajo mando internacional. ¿Con qué potestad Israel ocupa Jerusalén y por qué no tiene consecuencias? A Rusia se le aplican todas las sanciones del mundo por invadir Ucrania, es decir, un territorio extranjero, pero a Israel no se le condena por invadir un territorio cuya soberanía corresponde a toda la Corte Internacional. El futuro inmediato no parece que algo significativo vaya a cambiar. En los últimos debates electorales de Estados Unidos, tanto los candidatos a presidente como a vicepresidente han mostrado su apoyo a Israel y han defendido que el primero en atacar ha sido Hamás. Kamala Harris ha llegado a decir: Hamás lo inició. Israel tiene derecho a defenderse. Siempre le daré a Israel la capacidad para defenderse contra Irán. Irán, un país al que se le niega un programa nuclear. Al tiempo, Israel es el único país de Oriente Próximo y Medio con armamento nuclear. Es más, Israel no ha tenido que reconocer ni mostrar en ningún momento si dispones de arsenal nuclear. Este sentido está al mismo nivel de secretismo que Corea del Norte. Incluso más, pues el líder de Corea sí se ha pronunciado públicamente. La clase dirigente de Estados Unidos culpa a Irán de estar detrás de todo. Donald Trump, en diciembre de 2017, cuando era presidente de Estados Unidos, reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Además, anunció que trasladaría la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, lo que ocurrió en mayo de 2018. Para todos aquellos que se creen las mentiras de supuestos analistas,
periodistas y otros creadores de opinión, que difunden la llegada de Trump, como la del Mesías que va a librar al mundo de la guerra y el Estado profundo. Es un político y, a la vez, miembro de la baja clase dominante empresarial. Tiene afán de ser más, pero al final depende de otros. Los únicos con verdadero poder son los amos del dinero. Los judíos siempre han estado al lado de los amos del dinero. No se puede entender la anglosfera sin ellos. Por esto Estados Unidos apoya a Israel. Pero también por propia supervivencia. Estados Unidos, para mantener su hegemonía en Occidente, hace lo posible por contener, en Europa y África, una posible escalada e injerencia de las clases dominantes de Asia. Para los rusos, ellos son Europa. Para los estadounidenses, Rusia no debe ser Europa. Para China, a China le importa China. He estado reflexionando y me he puesto a mirar un mapa de Eurasia y el norte de África. No creo en las casualidades, y menos cuando hay intereses de por medio. ¿No es extraño que Ucrania se encuentre en el mismo meridiano que Israel? ¿No es extraño que en 2023 se aceptase a Finlandia, país que hace frontera con la parte rusa que pasa por el mismo meridiano, como aliado en la OTAN? Se trata del meridiano 35. Concretamente el meridiano 35 este. Es un número importante, en numerología y en la Biblia. Para los judíos es tremendamente significativo. El número 3, en la Cábala se relaciona con la idea de que la diversidad se une en un todo armonioso, lo que puede reflejar un principio de equilibrio y creatividad. El número 5 se relaciona con la gracia y la protección divina, así como la guía espiritual a través de la ley. La suma de los dos números, 8, tiene un significado muy poderoso en la Cábala. Representa la eternidad, lo divino y lo que está más allá de lo mundano. El 35, en la gematría, el análisis numérico del hebreo, se descompone en 35. Del 5 ya he hablado, y el 30 es la letra más alta del alfabeto hebreo, y simboliza aprendizaje o enseñanza. Juntos representan una enseñanza divina o un camino hacia el conocimiento espiritual en la Cábala. No hago juicios de valor. No digo que para mí sea importante. ¿Pero creéis que Israel renunciará a este territorio? Es una zona condenada a la disputa. Es triste para los pueblos que lo integran, pero están condenados a no vivir libres, sin injerencia de la potencia dominante y de las que quieren llegar a serlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se consolidó como el gran hegemón, haciendo uso de la teoría de George F. Kennan, diplomático, politólogo e historiador estadounidense, de ascendencia británica, quiso contener cualquier expansión de Rusia, para después llevar a cabo la estrategia del rollback, revertir cualquier influencia y avance del comunismo. Aún hoy vemos políticas y propagandas al respecto. Cuando cae la Unión Soviética y se derrumba el muro de Berlín, reaparecen los tres estados bálticos. También Bielorrusia, Ucrania y Georgia independientes. Los anglosajones le dijeron a los polacos, los húngaros y checoslovacos que los iban a defender. ¿Cómo? Haciéndolos miembros de la OTAN. ¿Qué es lo que hoy pide Zelensky para Ucrania? Esta historia no ha parado de repetirse. La Guerra Fría, la guerra de Irak, el Maidán, el conflicto árabe-israelí. Eso sí, hoy Rusia es un actor importante, pero cada vez relegado a un segundo plano. Un actor intermedio. Es utilizado por unos frente a otros. Hoy la gran lucha es entre Estados Unidos y China. A Estados Unidos le interesa echar para atrás a China. Para ello trata de apartar a Rusia, lo más posible del eje franco-alemán, véase el sabotaje al Nord Stream, y del mar, pero no solo el Atlántico, sino del Mediterráneo y el Mar Negro. Por esto Georgia y Azerbaiyán no prosperan. Son zonas que sirven de bastión militar y todas las potencias presionan sobre ellas. Si os fijáis en un mapa de la zona, el Mar Negro es muy estratégico, y la gran porción de tierra allí es Crimea. Por eso es crucial asegurar quién controla Crimea. Y por eso le cuesta tanto a los amos del dinero decirle a Ucrania que acepte la rendición, pues actualmente es controlada por los rusos. Si sumamos a esto, los recursos naturales como el crudo de la región y las rutas comerciales, Canal de Suez, que pasan por estas zonas, se entiende por qué la inmensa mayoría, casi en exclusiva, de los conflictos que tienen lugar en el mundo, suceden en torno a la línea roja que he trazado en el mapa de la izquierda. Cuando he trazado un eje transversal a la línea roja anterior, los países que cruza conforman la media luna fértil. Ha sido históricamente significativa como una ruta comercial clave y es considerada la cuna de la agricultura y la civilización, dado que allí se cultivaron los primeros cultivos como el trigo y la cebada. La antigua ruta de la seda y la actual ruta de la seda, o iniciativa de la franja y la ruta de China, pasan por la región de la media luna fértil.
El mundo no está bien. Mientras en Oriente Próximo siguen muriendo musulmanes, en Occidente crecen el racismo y la xenofobia. Se hacen virales delitos cometidos por musulmanes en Europa. ¿A quién beneficia todo esto? Pensadlo. Se busca criminalizar a los musulmanes para que no nos escandalice que se asesinen en Oriente Próximo, igual que ya no nos afecta que mueran en África de hambre o enfermedades infecciosas. ¿Es cierto que la política migratoria tiene fallos? Por supuesto. ¿Pero quién nos la ha impuesto? Los mismos que ahora crean la narrativa contraria. ¿Seremos más soberanos por expulsar el Islam o quedaremos mucho más expuestos a la clase dominante protestante anglosajona? El Islam no se opone a la fe católica. No hay más que conocer Líbano, donde el presidente de la República, por ley, debe ser un cristiano maronita. Un día haré un vídeo acerca de las particularidades del Líbano, pues es más que interesante. El protestantismo sí se opone al catolicismo. Y además activamente. Los países árabes no odian a los países de Occidente. Odian los valores y el dominio anglosajón que tanto daño les ha hecho. Afganistán, Irak, Libia y Siria, Yemen. En los últimos 20 años, los ejércitos europeos y de Estados Unidos han provocado la muerte de más de 900.000 musulmanes. Imaginad si contamos África. Además de los intereses específicos de Israel, nos encontramos en un momento trascendental en la historia. Avances tecnológicos. Transición energética. Lucha por el dominio mundial. Los amos del dinero no quieren perder su posición y en cualquier crisis o movimiento histórico, hacen que la ciudadanía mire para otro lado y culpe a un enemigo que ellos fomentan. Pero os hago unas preguntas. ¿Es la primera crisis de la historia? ¿Es la primera vez que se criminaliza a alguien? Entonces, sabemos que culpar a quienes se nos presentan como enemigos no ha evitado nuevas crisis. Porque el problema está en el sistema y en quienes lo controlan. Pensad si vuestros líderes y referentes lanzan mensajes de calma o que echan más leña al fuego. ¡Qué poca memoria! ¿Acaso sabemos lo que es vivir una guerra? En vez de luchar porque no nos arrastren a una guerra inventada, vivimos cada día más enfadados. Hombres contra mujeres. Nacionales contra extranjeros. ¿Nos sirve para vivir mejor? ¿Sirve para ser más felices? Ojo con los influencers y políticos, idiotas y tarados con problemas de control de la ira, que lanzan mensajes de odio. Cuando expulsemos a quienes estos nos dicen, ¿a quién culparán después? Mientras, los que verdaderamente mandan en el mundo, viendo desde sus tronos cómo nos destruimos. Reflexionemos y tengamos capacidad crítica. Muchas gracias por acompañarme en esta serie. Seguime en Instagram y X, antigua Twitter, para confrontar conmigo la mentira y elegir nuevos temas que tratar. De nuevo, os recuerdo mi libro, Los amos del dinero.